Bendiciones, hermanos. Le habla Alberto Fonseca de su canal Católico Nada Nicaragua. Hoy vamos a hablar un poco acerca de qué es la palabra evangélico. ¿Qué cosa es ser evangélico? ¿Qué cosa es aceptar a Cristo? Son frases muy trilladas, muy repetidas que tenemos mucho tiempo de escuchar y todo cuando las escuchamos lo relacionamos con una persona que no es católica. Y también muchos lo relacionan con gente que son muy con una Biblia en la mano, que solo hablan de Cristo, que son muy buena gente, que no tienen vicio, que no son mal hablados, que no ofenden a nadie, que aman a todo el mundo. ¿Es cierto? ¿Será cierto esto? Yo les recuerdo que yo fui evangélico. Y digo entre comillas porque vamos a analizar qué cosa es ser evangélico. Qué cosa es aceptar a Cristo. Tengo una anécdota cuando yo era evangélico, que ya lo he dicho anteriormente, que me criticaban porque yo era el único que no tenía a mi esposa convertida en evangélica y que yo estaba fallando. Me exigieron o me alentaron a que tenía que llevarla porque de allí iba a ser ya definitivo que ella tenía que aceptar a Cristo, porque no podíamos tener un yugo desigual. Cuando llegó el momento de que el hombre que predicaba hizo el famoso llamado para levantar la mano para aceptar a Cristo, mi esposa, que nunca dejó de ser católica, que a pesar de su poca formación católica, pues se aferró más a la iglesia, sabía que algo andaba mal y que también ella había fallado porque como católica pues no era precisamente muy apegada a la iglesia, pero sirvió de mucho el hecho de que yo me haya hecho evangélico para que ella se apegara más a la iglesia, y a pesar de su poca formación en la defensa de la fe, pero tenía una fuerte tradición y un conocimiento, aunque sea muy paupérrimo o básico, que no había forma de que yo la hiciera que dejara la iglesia católica. Esa vez la llevé con engaño, porque realmente iba a haber un convivio después del culto, por el aniversario de la denominación en que andaba. Y a la hora de que hacen el llamado era solo para ella, porque era la única que estaba ahí. Estábamos todos los matrimonios, la única que estaba ahí que era pagana, que era idólatra, que era inconversa. Y
después de que hacen el llamado de levantar la mano y aceptar a Cristo como un Salvador, la señora impávida y incólume. Yo estoy nervioso, le daba con el codo que levantara la mano, porque todas las miradas estaban puestas en ella. Y ella con cara de disgusto, pero mire que se levantó y pidió el micrófono. Todo el mundo aplaudió y cogió para el frente, al altar que le dicen ellos, que le decía yo. Y resulta que llegó y agarró el micrófono y con un aplomo, una firmeza absoluta dijo que ella había aceptado a Cristo como su Salvador desde hacía muchos años, que ella era católica y que Cristo había fundado una sola iglesia y que nunca iba a cambiar la iglesia por una denominación fundada por un hombre, y dio la vuelta. Yo me quedé muerto de la vergüenza, del enojo, pero la señora tenía razón. Después me di cuenta yo que tenía razón, pero eso fue una lección para mí de la fortaleza, de la convicción de mi esposa, y que me imaginar que esa firmeza sería lo que más adelante me enseñaría el camino para regresar a la iglesia. Ese asunto de aceptar a Cristo como su Salvador es un atajo que han inventado fácil. Es como aquellos contratos como aquellos anuncios que dicen, me compras esto y te regalo esto. Ya, llevártelo. Es cierto que Jesucristo nos da su salvación por gracia, porque Él nos ama, es misericordioso, pero tampoco significa que con solo levantar la mano ya voy para el cielo. Es una premisa falsa, pero que con eso han engañado a muchas personas. Con el cuento de salvo siempre salvo. Levantó la mano, acepto a Cristo y ya está todo. Ya Cristo ya hizo todo en la cruz. Ya somos la iglesia pura y sin mancha, como dice Efesios 5:7. Ya somos lavados con la sangre de Cristo, somos los inmaculados con la sangre de Cristo, que dice Apocalipsis 7:14. Ya vamos para el cielo, vamos volando para el cielo. Hay otros textos, esas no son las enseñanzas solo del Señor. El Señor hizo todo una doctrina, pero no es así tan fácil. El Señor también dijo: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La tierra prometida para los judíos estaba ahí cerca, pero los hizo caminar 40 años en zigzag para llegar a ella. Aceptar a Cristo es persistir, perseverar hasta el fin. Es una aceptación de todos los días, no una aceptación puntual. Levantó la mano y acepté a Cristo y punto. Son atajos que inventan y que los tontos, los ignorantes y los incautos aceptan, valga la redundancia, y se allegan a cualquiera que les diga que levanten la mano y ya, fácil. Lo importante es sacarlo de la Iglesia Católica. Entonces, ser evangélico. ¿Qué cosa es ser evangélico?
porque todos dicen yo soy evangélico. Y como les digo, hay una idea de que solo ser evangélico es ser un buena gente que lee la Biblia, que no peca, que son muy amorosos, muy cariñosos. No lo dudo que hay mucha gente buena. En todas partes hay gente buena y mala. Pero que no me vengan a vender santidad exclusiva. Además, el que sean buena gente no convierte el error en la verdad. Ser evangélico es simplemente un nombre que inventaron para tratar de contrarrestar la efervescencia de sectas que comenzaba a ser escandalosamente diversa en el siglo pasado. En una reunión en Panamá decidieron, en lugar de llamarse Iglesia de la Última Pitoreta del Apocalipsis, Iglesia del Monte Sión, Iglesia de los lavados de la sangre de Cristo, Iglesia del Cordero, Iglesia del Altísimo, Iglesia de la sangre de que tiene poder, Iglesia de la miel, Iglesia del camino, Iglesia del nombre que ustedes quieran, mejor dije, llamémonos evangélicos, y allí entramos todos. Y lo peor es que no sabemos. Hay dos alternativas: o lo hacen por maldad o lo hacen por ignorancia, porque la iglesia del Señor tiene que ser una, con una sola doctrina. Pero ser evangélico, que en el diccionario dice que es relativo del evangelio, también dice que está relacionado con las iglesias nacidas de la Reforma, que los evangélicos son los que creen en Jesús, dice el diccionario de la lengua española, de los que creen en Jesús. Pero si analizamos por todos lados, evangélico no es una doctrina definida. Piénselo usted que está pensando en hacerse evangélico. O piénselo usted que ya se hizo evangélico. Porque yo no lo pensé. En los tiempos que yo me fui a la iglesia católica, porque era un católico del montón, yo pensaba que ser evangélico era una doctrina que seguía exactamente lo que dijo Jesucristo, porque realmente ellos andan con la Biblia en la mano y te saben textos bíblicos y te impresionan con 3, 4, 5, 6, una docena de textos bíblicos, y todos hablan de la bondad, la misericordia de Dios, y todos los que se hacen llamar evangélicos se ven retratados o te muestran el retrato de todo lo bueno en la Biblia que son ellos, y de todo lo malo en la Biblia que es la Iglesia Católica, porque jamás descalifican al otro evangélico y al otro evangélico, porque ese es el problema, que muchas personas no saben, como yo no sabía, que ser evangélico, la única doctrina coincidente, inherente en ello, es el odio a la Iglesia Católica. Cuando alguien te está hablando, lo primero es que está hablando, más que hablar de las bondades de su denominación o iglesia, están hablándote de todo lo negativo de la Iglesia Católica. ¿Y por qué solo a la Iglesia Católica? ¿Por qué un luterano no ataca a un bautista? ¿O un bautista no ataca a un adventista? ¿O un adventista no ataca a un testigo de Jehová?
Un testigo de Jehová no ataca a un mormón, porque un mormón no ataca a los pentecostales, porque un pentecostal no ataca a un cuadrangular, porque un cuadrangular no ataca a un mesiánico. No, todos atacan a la Iglesia Católica. Por eso el Señor nos dijo, por mi causa serán odiados, como dice Marcos 13:13. Entonces, ser evangélico es simplemente ser parte de una torre de Babel, aquella texto bíblico que está en Génesis 11, del 1 al 9, que les confundió las lenguas del Señor, dice. Ser evangélico es una torre de Babel. El nombre de evangélico no me dice nada, o más bien sí me dice que es eso, una confusión de doctrina, porque tanto hay un evangélico que cree que Jesucristo no es Dios, otro evangélico que cree que solo Jesucristo es Dios, otro evangélico que cree que hay que adorar el día sábado, otro evangélico que dice que no coma de esto, otro evangélico que tengo que vestirme como una tortuga envuelto. Otros me dicen de que ser evangélico es que hay que vivir hablando en lengua, en supuestas lenguas, aunque no sepan lo que digan. Ser evangélico, dice otros, que hay que vivir repitiendo aleluya, 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 aleluya y tirarse al suelo. Otro, que ser evangélico es estar segregado, los hombres por allá, las mujeres por allá. Las mujeres parecen como están los musulmanes, envueltas, con unos trapos ahí. Y todo usando textos bíblicos. Pues es una torre de Babel. Cuando me dicen, quiero que dejes de ser católico, o quiero que dejes donde te están engañando, en la iglesia idólatra y pagana, que te vengas aquí. ¿A dónde me voy a ir? Si compitiendo con vos está otra, que también se dice evangélico y no cree lo mismo que vos. Mi esposa me dio una lección con eso. Y poquito a poco fui descubriendo, para tristeza mía, que ser evangélico, yo me creía evangélico, me creía dueño de la verdad, pero había otro evangélico ahí que tenía otra verdad. Ese es el problema, que no tienen una doctrina. Tuvieran una doctrina unificada, pero no la tienen. Pero ellos dicen, mi doctrina es Cristo. La doctrina de nosotros los católicos es Cristo. Y nosotros sí, somos la iglesia, y lo podemos probar. Podemos verificar la iglesia católica en todos los siglos. Los juicios los hace Dios, pero por el momento estoy en la iglesia que fundó Jesucristo. Así que ser evangélico, yo soy evangélico, me dice, yo sigo lo que dice la Biblia. Pero el que está al otro lado, en otra esquina, también es evangélico. También dice seguir lo que dice la Biblia, pero no cree lo mismo que vos. E igual sucede con el otro y el otro y el otro. Entonces, ¿cuál es la falla ahí? La falla es que se guían por las interpretaciones privadas de la Biblia, eso es simple. Yo tengo en mi experiencia ya como católico las embestidas del proselitismo sectario. No hay otra forma de decirlo. Hace como 10 años me vino a visitar un amigo
Bueno, la anécdota es de dos amigos. Uno hace 10 años y otro hace como 15 días. El de hace 10 años vino, tenía los dos amigos de los que voy a hablar, fueron amigos de la infancia, de la primera, de la juventud incipiente. Y los tres salimos fuera del país y no nos volvimos a ver. Pues este amigo, que tenía muchos años de no verlo, de repente se apareció en donde yo vivo y buscándome hace como 10 años. Pero andaba con una sofocación de que quería verme. Entonces cuando le dieron mi dirección llegó y el hombre alegre, y yo también contento de ver al amigo que tenía de la infancia, que tenía años de no verlo, me abrazó. Y lo primero que me dijo, que te traigo la mejor noticia. Me dice, ¿cuál es la noticia? Buena. Me dice, yo te traigo una noticia, que Dios me habló y me puso tu nombre en mi corazón, y entonces vengo a hablarte de Cristo. Lo que viendo, digo, ya este anda por el camino que andaba y que ya regresé. Me comenzó a decir lo mismo, a recitar textos bíblicos, a llegar a lo mismo de siempre, que ya se los he dicho, de la fórmula bíblica del diablo, Éxodo 24:5, de que la Virgen tuvo más hijos, que esto, que el otro, que me había engañado y que ahora que estaba fácil, que solo que lo acompañara, o que allí mismo hiciera una oración para que aceptara a Cristo y que me iba a llevar a su denominación, el lugar que le estaba fundando ya a él. Cuando lo dejé hablar, después le comencé a responder. Casi siempre ellos se figuran que van, como decimos en buen nicaragüense, solo a traerla. Ya le dije que ese camino ya lo había recorrido, ya había sido protestante, ya me había desengañado, y que iglesia solo es una. Y comencé a dar pues todo lo poco que ya sabía acerca de la Iglesia Católica, y también mi experiencia en el protestantismo, que no tienen una doctrina definida. ¿Quién te garantiza vos, le digo, que estás en la verdad? Si hay otros que también se dicen evangélicos, que dicen estar en la verdad y no creen lo mismo que vos. Como siempre, ellos son muy evasivos, muy hábiles, pero no podía responder. Le digo, ¿cuál de ustedes tiene la verdad? Entonces él me dijo que todos. Entonces yo, no, la verdad es una sola. Si aquel cree que Jesucristo no es Dios, y vos sí crees que es Dios, y crees que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, y aquel no, y aquel también se dice evangélico, entonces hay una falla. Y hay otro también que se dice evangélico, que cree también diferente. Al final terminamos porque el hombre muy empecinado me habló de la Virgen, y por último que tuvo más hijos, le digo, mira, si me enseñaron un solo texto donde la Virgen tuvo más hijos, que diga los hijos de María, ya no la pienso más. Voy a apartar todas las otras objeciones y me voy con ustedes. Y me dice, yo sé que existe el texto. Bueno, le digo, dámelo. No, voy a preguntarle al pastor, mañana regreso. De 10 años y nunca regresó. Que no existe. Pues con este otro amigo lo mismo me pasó. Vino a buscarme, llegó entusiasmado, mi señora me llamó, me buscan. Me llegó y me abrazó el hombre, yo lo abracé también alegre, tenía más de 20 y pico de años de no verlo. Y lo mismo,
me trae la gran noticia de que era evangélico y que venía a hablarme de la palabra de Dios y que había soñado conmigo, que Dios le había puesto en su corazón que me viniera a visitar para hablarme de Dios, para que aceptara a Cristo. Y me dice, mira, aquí está, te voy a dar una ligera instrucción bíblica e histórica para que aceptes a Cristo, para que dejes toda la inmundicia que anda en el catolicismo. El hombre ya me juzgó, me dijo que yo andaba perdido porque era católico. Resulta que es lo mismo, los mismos pasos. Hablarme de que ellos son puros, que un mancho me habló de Juan 1:12, que todos los que le recibieron, los que creyeron en él, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Y me habló de que cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Me habló de la santidad, me habló de que por gracia somos salvos, por medio de la fe, que Jesucristo está disponible, que solo levantar la mano y aceptar a Cristo y Él entra en nuestro corazón. Yo lo escuché, pero cuando comenzó a mezclar su anécdota, su catequesis con historia, me comenzó a decir que te voy a platicar, vos no sabes, me dice, fíjate que la iglesia católica, porque yo le dije, pero la iglesia es una nada más. Sí, me dice, es una, que la fundó, es la iglesia católica, dice, pero si vos lees la historia, me dice, en el año 200, la contaminó el emperador Constantino en el año 200. Y ese año 225, oigan la fecha que me está diciendo, convocó a los concilios de Nicea y paganizó la iglesia y la hizo que adoraran al dios Sol y adulteró toda la doctrina de Jesucristo, todo lo que la iglesia católica pues había recibido, se mezclaron con los emperadores y entonces se volvieron idólatras, paganos, y entonces luego me dice en el concilio de Constantinopla, me dice, hicieron religión oficial el paganismo mezclado con el catolicismo. Ahí está la historia, me dice. Lo que pasa es que yo he estudiado, me dice, yo he estudiado en el seminario evangélico y estudié teología, no sé dónde, ya me comenzó a dar referencia. Yo lo dejé, mira, yo te voy a dar a hablar, ¿cuánto tiempo? Media hora, y después me permitís hablarte, te voy a hablar yo también. Pues él, como decimos buen nicaragüense, se despachó hermoso hablando 4 mentiras, creyendo que estaba hablando con el que sale a la puerta de la casa a oír necedades, y dice sí. Entonces primero vamos a comenzar a rebatirte tu historia. En el año 200 no había nacido Constantino. Ya le dije cuando nació Constantino, el 27 de febrero del año 272. El concilio de Nicea fue en el 325. El tal concilio de Constantinopla de que se declaró religión oficial, eso no es cierto. El que lo declaró de religión oficial fue Teodosio en el año 394. Y cuando él vio que yo conozco la historia, le digo, y ahí está el internet, podemos verificarlo todo esto no es cuento. Y en cuanto a tus textos bíblicos, le digo yo, pues, esos textos los recita cualquiera. Al final, el hombre, cuando vio que le comencé a dar textos bíblicos, pues comenzó a echar para atrás. Me reconoció porque le digo, anteriormente me dijiste que había sido de la iglesia católica, era entonces la iglesia católica, vos no sos de la iglesia católica. No, me dice, bueno, entonces
¿Dónde está el texto donde Jesucristo autorizó a fundar otra iglesia? Pues estás basando tu evangelización en descalificación en la iglesia. Pero tu iglesia oficialmente no existe. Y tu iglesia comparte una tómbola con otros números que están metidos en esa tómbola. Miles de denominaciones surgidas por la libre interpretación de la Escritura. Eso es ser evangélico, eso es el protestantismo. No hay cómo confundirse y no pueden, ¿cómo pueden sugerirme que deje la iglesia católica para irme a dónde? ¿A dónde? Si ni ellos están seguros de lo que predican. Lo que pasa es que entre ellos no discuten. Pero ellos tienen abismos doctrinales. Imagínense un adventista con un pare de sufrir. O un bautista con un adventista. O un adventista con los luteranos. O los pentecostales unicitarios con los pentecostales trinitarios. No tiene autoridad moral para decirme, venite a mi iglesia. ¿Qué es lo que me predicas vos? Una de las miles de verdades que predican en el protestantismo, en la Torre de Babel. Y ese es el problema, que el hombre se fue, me dijo que iba a regresar al siguiente día, tampoco regresó, porque vio que no eran católicos de los que se hacen los desentendidos cuando hablan cualquier cosa, católicos que esconden la cabeza, se hacen como que no es con ellos cuando están hablando de cualquier basura que hablen, que le atribuyan a la Iglesia Católica, paganismo, orgía, adulterio, todo, como el fariseo, echándole todos los pecados al publicano. Yo tengo un padre, un amigo que su padre es católico de estos del montón, católico que ha escuchado de todo menos a ir a escuchar lo que enseña la Iglesia Católica, y el Señor todavía dice que es católico, pero que no va a misa porque la Iglesia Católica está llena de errores, pero sigo siendo católico. Soy católico, pero no me confieso como un cura. Soy católico, pero ¿cómo van a bautizar a un niño? Hay que esperarlo que crezca. Soy católico, pero ¿cómo vas a creer que le dicen que Jesucristo es Dios? No, hombre, Jesucristo es el Hijo de Dios. Y así abundan muchos católicos. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Vamos a seguir nosotros sentados aquí, siendo católicos del montón, que se nos lleven a las ovejas, que se me lleven a mi papá, a mi hermano, a mi hermana, a mi esposa, a una secta, porque yo no supe aplicar mi sacerdocio familiar. Tenemos que preocuparnos, ya es tiempo. Ya no podemos seguir siendo católicos de banca, como dice Santiago 1:22 al 25. Tenemos que ser hacedores, no oidores de la palabra. Y el gran problema que tenemos en la iglesia es la pereza. ¿Por qué me buscaron a mí? Yo eso le dije a uno de ellos, ¿por qué me buscaste a mí? Ahí está otro amigo que es testigo de Jehová, ¿por qué no fuiste a él? No, porque es que ese testigo de Jehová. Sí, no van ahí porque suponen que yo soy católico y yo soy fácil. Porque ese es el concepto que tienen de nosotros, que somos sencillitos, rápidos para atraparnos. Tiran el anzuelo y nos vamos con quien sea. Porque esa fama nos la hemos ganado porque realmente hay muchos católicos haraganos. ¿Qué estamos haciendo como católicos? Nosotros, los que están viendo este video, que se interesan un poco, porque los que
La mayoría no les interesa. Católicos, nominales, nada más. De eventuales, cuando se casó el amigo, cuando ahí va a haber fiesta por un bautizo. Recuerde que el Señor nos va a pedir cuenta de los talentos que nos dio. Nos va a pedir cuentas a todos. En Mateo 25, del 14 al 30, sale que el Señor va a pedir cuentas a cada quien. Y hagamos como dice el Papa Francisco, hagamos lío, comencemos a levantar, a hincar al católico Aragán. No podemos seguir así. No es decir católico, pero que no pueden ni encontrar un texto en la Biblia. ¿Usted quiere conformarse con eso? A echar la cabeza cuando un búho y comienzan a hablar barbaridades y como que comienzan a hablar barbaridades de mi madre y yo me quedé agachado y me haga el desentendido. Solo tendrían que tocarme y decirle, es con vos. Así debemos de sentirlo, como que nos tocaron, es con vos. Soy católico y estoy hablando mal de la iglesia católica. Pero no, abundamos. Y lo peor del caso es que hay sacerdotes que así son también. No peleen. A mí me han dicho. Yo tengo muchos familiares, aunque no todos, pues, pero bueno, tengo una gran parte de mi familia que son miembros de iglesias evangélicas. Y algunos de ellos y otros amigos me han dicho, Alberto, ¿por qué vos sos tan pleitista? No, yo no soy pleitista. No soy pleitista. Yo no ando buscando con quién pelear, pero también no me quedo callado. Si comienzan a ofender a la iglesia que yo pertenezco, que yo amo, que yo respeto, y con ello estoy demostrando que amo y respeto a Cristo, yo tengo que levantar la voz y decir, oye, ¿de qué estás hablando? Todas esas son suposiciones, yo te puedo responder. Pero si pelear es no hacerse el desentendido, pues sí, estoy peleando. Y es una característica, me he fijado, de casi todos los que hemos regresado a la iglesia católica, nos volvemos más celosos porque cuando regresamos nos dimos cuenta de lo que habíamos perdido. En el numeral 1285 el catecismo dice que nosotros tenemos el deber de extender y defender nuestra fe. ¿Y por qué vamos a quedarnos callados? Porque decir, no, hay que dejarlo, es que los evangélicos, no hay que pelear con ellos. No hay que pelear con ellos y nos tienen rodeados. Se nos han llevado a todos los araganes, se los han llevado. Y eso es lo que queremos nosotros, despertar a los araganes. Y por último, hermano, quiero referirme un poquito nada más, ya para despedirme, a los que me han escrito en inbox, algunos para ofenderme, como siempre me dicen hijo del diablo, apóstata, mentiroso, idólatra, pagano, etcétera. Muchos son de estos evangélicos que los creen puros y castos y que no ofenden a nadie. No es cierto. A mí me han dicho hasta de los que voy a morir. He recibido incluso más ofensa que muchos mundanos, como dicen ellos. He recibido mucho más ofensa y mucho más hiriente de los hermanitos, de muchos hermanitos, de los que no pecan. Y los que me han escrito
siempre haciéndome las críticas constructivas. Hermano, yo este esfuerzo lo hago porque por la pandemia no hemos tenido lugar de trabajar en las parroquias, ni en las capillas, ni en las comunidades en que he visitado, y que gracias a Dios todavía me invitan, pero ahorita está paralizada todas las actividades, solo así por internet. Entonces eso es lo que estoy haciendo. Yo no, me critican por mis limitaciones. Yo, como lo repito, como me lo decía el padre Amatuli, tenemos que trabajar a capela. Yo no tengo aquí apunte, yo no estoy con una Biblia ni con una hoja que estoy leyendo textos, así sería más cómodo. Pero entonces el padre Amatuli decía que siempre hagamos el ejercicio de tener en la memoria nuestros argumentos, que sean los básicos, porque en la calle no vamos a andar con una maleta de hojas de textos bíblicos. Entonces no tengo, además no cuento con las facilidades económicas, más en estas circunstancias de la situación sociopolítica de Nicaragua y lo de la pandemia, y ahora aunado con el huracán, la cuestión económica en Nicaragua está muy mala. En cuanto a lo que me han dicho de que cuánto me pagan, porque esto no lo estoy haciendo gratis. Sí, yo voy a tener un pago. Allá donde voy a tener el pago. Nadie me paga nada. Ni nunca reto a los que me acusan que me muestren algún video o algún escrito de los muchos escritos que he hecho en Facebook donde yo haya estado pidiendo dinero a nadie. Yo no soy millonario, yo soy un obrero. Incluso mis ingresos se han reducido a menos del 20% de lo que yo ganaba. Y aún con eso el Señor me tiene sobreviviendo. Cuando yo hacía las formaciones en diferentes parroquias, yo encontré gentes, bienhechores, que me donaron 30, 50 Biblias para regalarlo, o material católico para regalarlo. Pero yo jamás he pedido un centavo a nadie. O en este canal, mire, mándeme $100 o $50 o lo que sea, porque necesito para este ministerio, porque yo no soy el canal Tico Enlace, que haciendo maratónica, y no, yo lo hago por amor a Cristo y a su iglesia, por eso lo hago. No recibo ni un centavo. Cuando estaba en Radio María, lo mismo, me decían que cuánto me pagaba el Vaticano. El premio está ahí arriba, y Dios lo sabe. No cobro nada. Pero tampoco digo de que si, como los hermanos que un día de tantos me llamaron, me dijeron, miren, ¿qué puedo ayudarles? Necesito una Biblia, dinero para comprar una Biblia. Y les mandé a los bienhechores facturas de la Biblia. Otros me dijeron, y voy a decir el nombre porque ya falleció, mi hermano Gustavo Galeano, que me regaló 50 Biblias, y me dice, no, a mí no me mandé factura de nada. Dios lo tenga en su santo reino. Ahí debe estar mi hermano Gustavo Galeano, porque siempre estaba dispuesto a ayudar. Hermano, así que yo no cobro nada. Esto para mí es un gusto, es un placer comunicarme y exhortarlos a ustedes como católicos que estamos en la iglesia correcta. Ser evangélico, de verdad, es ser católico, porque nosotros sí seguimos el evangelio original, el correcto, el único. Todos los otros son evangelios diferentes, particulares de cada uno de los fundadores de las diferentes denominaciones. Así que iglesia es una, y recuerden, católico o nada. Bendiciones, hermano.